Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, el maestro. Un día caluroso de verano, Jerry, Mary, Larry, Sherry y Cherry a las escondidas quisieron jugar. Parecía divertido. Sí. Mary y Sherry se ocultaron bajo el tobogán. Cherry corrió tras la cerca con mucho afán. Pero el pobre Jerry estaba congelado. Un lugar para esconderse no ha encontrado. Siempre era el primero que hallaban. Y de eso ya estaba cansado. ¡Espera! ¡El estacionamiento! Ahí Larry nunca lo va a encontrar. Así que tras un auto se fue a ocultar. Riendo un poco por haber sido tan listo, creía que este era el mejor lugar que en la historia se haya visto. Lo que Jerry no vio fue a su buen vecino el señor Mike tras el volante, que estaba por salir a comprar cosas de trabajo en ese instante, por lo que necesitaba llegar a la tienda corriendo. Jerry estaba aún oculto y riendo, y el señor Mike no lo notaba. Fue entonces cuando, al comenzar a retroceder, el desastre está pasando, algo está por suceder. Pero claro, Rolando Lokomotiv, siempre atento, en un edificio cercano se encontraba sentado a buena hora. Percatándose del peligro, no dudó en salir a volar, para justo a tiempo a Jerry poder salvar. Le dio al buen tío Mike algo para los nervios y a Jerry un libro para dibujar. Pero no sin antes decirle unas palabras para reflexionar. Niños, Jerry, Mary, Larry, Sherry, Banana, Fana, Foferry, todos ustedes nunca deben jugar en estacionamientos o cerca de los autos. Eso puede traer muchos problemas. Los conductores no pueden ver a unos niños tan pequeños. No es que tenga nada de malo. Los autos pueden ser muy peligrosos. Y estas cosas pueden pasar. No siempre cerca voy a estar. Sean listos, manténganse a salvo. Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, el maestro. Un día, Jerry y Mary hacían un dibujo de un tren como regalo de cumpleaños para papá. Jerry dibujaba las ruedas y los motores, mientras Mary se encargaba del humo y los colores. De pronto, todo oscureció, la lámpara de mesa se apagó, y los jóvenes artistas no podían ver su pieza lista. Jerry dijo, no hay problema, ya sé lo que hay que hacer para esto resolver. Yo repararé la lámpara. Tomó el destornillador de repente e hizo lo más tonto que le pasó por la mente: meter el destornillador en el tomacorriente. ¿Adivinen lo que sucedió? Tienen toda la razón. Zap, se dio un buen sacudón. Pero ¿ya saben quién estaba cerca? Rolando, volando cuando vio el destello de luces titilando. Cambió el curso enseguida para salvarle a Jerry la vida. Lokomotiv logró desactivar la electricidad del lugar y llamó al doctor sin demora. Ya era hora, y mientras Jerry se recuperaba, Rolando la lámpara arreglaba. Les dejó a Jerry y Mary un ramo de golosinas y a la vez consejos muy importantes. Mary y Jerry tienen que escuchar. No se pueden descuidar. No son electricistas, son niños. Cosas eléctricas no traten de reparar, y objetos de metal en el tomacorriente jamás deben insertar, o recibirán un zap. Ustedes también. Y puede que no esté cerca para ayudar con mi vista 100%. Sean listos, manténganse a salvo. Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, el maestro. Mary y su mamá fueron un día al zoológico, donde están los animales y esas cosas. Vio aves, jirafas y un rinoceronte, a Chester la morsa y un elefante.
Y justo cuando estaban por marcharse, Mary decidió al pequeño zorro acercarse. Su nariz parecía un botón negro y sus ojos eran muy brillantes. Y la cola roja más peluda y esponjosa daba gusto verlo. Mary tenía que tocarlo, tenía que hacerlo. Se acercó a la jaula para poder tocarlo, pero el zorro pensó que Mary quería atacarlo. Así que mostró sus blancos colmillos afilados. Mary trató de sacar la mano y hacerse a un lado, pero su mano entre los barrotes se había atorado. ¡No! Pero Rolando Lokomotiv estaba en el zoológico a esa hora y trató de sacar a Mary del problema de inmediato y pudo ayudarla. Con su superfuerza dobló los barrotes para liberarla. Salvó su mano de ser devorada. Lokomotiv le dio a Mary un oso de peluche para que sus ansias de acariciar pudiera calmar. Escuchen, cada uno de ustedes, preciosos pequeñuelos. Nunca metan las manos en las jaulas de un zoológico. Son animales salvajes en cautiverio y tratarán de comerte. Es lógico. No lo hagan. Además, podrán causarle una terrible indigestión y a sus padres mucha preocupación. Solo voy al zoológico cuando hay globos gratis. El resto del tiempo tengan más precaución. Que no se los coman. Sean listos. Manténganse a salvo. Desastre. Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, Rolando Lokomotiv, el maestro. Jerry un día castillos de arena construía. Lleva haciéndolo más de 3 horas. Tanto se divertía que el tiempo volaba. Y de pronto algo comenzó a sentir su pancita retumbar. Así que corrió como pudo a la cocina, sin detenerse para sus manos lavar. En el refrigerador encontró un trozo de carne servido. Lo tomó sin pensar que venía directo de jugar. Había un germen en su mano derecha aún sucia. Se colgó ahí desde la arena con astucia, esperando un descuido nada más. Un paseo dentro de Jerry fue a dar. A bordo de la carne a su estómago fue a parar. Causándole un dolor de barriga, Jerry cayó al suelo adolorido, quejándose por el dolor. Su pancita ahora adolorida, con las manos sucias sostenía. Así, Rolando Lokomotiv pudo escuchar los quejidos y así entró a la cocina para ayudar al pequeño adolorido. Sabiendo que necesitaría a un médico profesional, llamó enseguida al doctor para curar a Jerry del mal. Rolando le dio al pequeño un libro de piratas higiénicos, junto con sus oportunas palabras sin miedo escénico. Escuchen bien todos. Jerry, Mary, Steve Apestosín, todos ustedes. Sus manos deben lavar para evitar altercados. Los gérmenes quieren entrar y están por todos lados. Antes de comer y en todo momento solo las tienen que lavar y no dejarlos entrar. Sigan limpios, sean listos y manténganse a salvo.